buenas noches, nuevamente aquí en nuestro podcast Conciencia Veterinaria. El día de hoy pues tenemos invitados de lujo, ¿verdad? Porque nos acompañan de la compañía de Petcel. Muy agradecidos de que estén aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema vanguardista, que de alguna u otra forma está abriendo camino en lo que viene siendo la medicina veterinaria como terapia regenerativa, y que, bueno, decidimos nosotros cuando tocamos este punto, pues hablar con los expertos, porque de alguna u otra forma necesitábamos el soporte de una compañía seria, una compañía que esté trabajando realmente como debe de ser en lo que se refiere a este tipo de terapias regenerativas. Y pues me gustaría que se presentaran. Julio, vienes, tengo entendido, desde Tijuana, ¿verdad? Sí, bueno, yo estoy ubicado físicamente en Mexicali, pero de ahí manejamos el área comercial, el laboratorio es en Tijuana. Soy Julio Orozco, gerente comercial de la empresa. Muy bien. ¿Y? Yo soy Miguel Ángel Ramírez Amezcua, vengo de Guadalajara, soy el director del banco de células madre de Petcel y de ITC. Ah, perfecto. Además, Miguel es colimote, ¿verdad? Sí, claro. Es colimote, entonces Sí. pues nos da más gusto de que gente de Colima esté pues triunfando y desarrollándose en áreas importantes fuera del estado. Egresado del Tecnológico. Perfecto. Saludos a los amigos del Tecnológico Sí, Regional claro. de Colima, claro que sí, cómo no. Y bueno, tocando y entrando en puntos, pues me gustaría hablar referente a lo que viene siendo Petcel, ITC, la compañía. Que hiciéramos una breve reseña. Tengo entendido que es una empresa dentro de lo que se plantea algo joven, 10 años, pero no por ser joven no es vanguardista, ni por lo menos tampoco desde el punto de vista visionario. Estamos hablando de este campo de las células mesenquimales o células madres, que la mayoría de la gente ha oído hablar. Que me platicaras, Julio, referente un poco a la breve historia de ITC Petcel, por favor. ¿Cómo empezaron? ¿Dónde empezaron? Y adelante. Claro que sí, el Instituto de Terapia Celular, o ITC, es una compañía que tiene unos 12 años de existencia, es una compañía 100% mexicana de biotecnología y de vanguardia biotecnológica, que se ha enfocado en el desarrollo de medicina, de elementos para medicina regenerativa, como es el cultivo y banqueo de células madre mesenquimales, con lo que implica todo el proceso, desde la obtención, cultivo, expansión y la venta a las diferentes áreas médicas. Después de tener un tiempo en el mercado, nos dimos cuenta que había también un campo importante en la industria veterinaria, que muchos de los padecimientos que tenemos los humanos también los tienen los perros, los caballos, como la artritis, osteoartritis, artrosis. Y de ahí brincarnos a otras cosas como insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas. Pero primero lo que tuvimos que hacer es crear un banco nuevo que se dedicara al cultivo de células madre, y eso lo hicimos en Tijuana, pero directamente de animales. O sea, no vender células humanas para la industria veterinaria, que fue lo primero que descartamos. Entonces creamos un banco separado del banco de humano que está en Guadalajara. Este banco lo hicimos en Tijuana. Y nos enfocamos primero en dos especies, que es perros y caballos. O sea, nuestras células vienen de perro para perro y de caballo para caballo. En el mismo impulso empezamos a estudiar la posibilidad de las células de gato, pero el gato, como es un animal tan complicado, nos tocó un poquito más de tiempo. De hecho, comercialmente empezamos en enero del 2022 con células de perro y caballo. Las de gato las pudimos sacar hasta septiembre de 2022. Entonces, bueno, nos llevó más tiempo, pero ya se están usando efectivamente en algunos padecimientos. Ah, mira, qué interesante, porque es un punto que yo creo que, Miguel, tú como encargado del banco de Petcel en Guadalajara, te han de preguntar constantemente, porque evidentemente, digo, siempre habrá otras compañías que traten de imitar la calidad de ustedes, pero no lo lograrán, obviamente. Pero al final de cuentas, un punto importante, porque hasta donde se sabe, no todas las compañías tienen células aisladas autólogas, o sea, de la misma especie, ¿verdad? Entonces, explícame, para que el público entre en detalles y más en confianza, qué son las células mesenquimales, de dónde provienen, cómo se obtienen y qué funcionalidad podemos tener. Bueno, mira, todo inició cuando las empresas que vendían células mesenquimales empezaron a querer tratar animales, ¿no? Y si nos vamos a la terapia celular desde hace tiempo, cuando inició en humanos,
le ponían células a los humanos de oveja negra. Les ponían de oveja negra a los humanos y de distintos orígenes. A lo mejor algunos pacientes el 40% no pasaba nada y el otro 60% sí presentaba alguna reacción. Una persona que le colocaron estas de oveja negra en el brazo y se le momificó el brazo. O sea, todo esto pasa y todo esto nos lleva a que nosotros queremos formar una empresa que en realidad se dirija hacia lo que nosotros estamos tratando, que es lo que hizo ITC al principio. En humanos, nosotros nos caracterizamos como ser una de las empresas vanguardistas en cuestión de calidad. Somos punto referente en cuestión de calidad. Una vez que empezamos a realizar nosotros las células de perro y de caballo, nosotros las extraemos de distintos tejidos. ¿Sí? La extraemos de tejido adiposo, de tejido placentario, de pulpa dental, y de médula ósea también se puede extraer. La terapia celular en animales, recuerdo perfectamente que varias personas, y de hecho más en caballos, decían que ellos lo hacían de forma autóloga. Hacían una extracción de médula o una pequeña liposucción, centrifugaban sus células, cuando fuera de cualquiera de los dos lo centrifugaban, extraían el concentrado de células y se lo volvían a regresar al animal. Es que indirectamente la terapia celular se viene haciendo hace bastante tiempo. Sí, claro. Las famosas sueros hiperinmunes, las autotransfusiones sanguíneas, una serie de situaciones que, si bien la intención era buena, no estaban soportadas técnicamente o científicamente, que es lo que queremos dejar aquí muy en claro en el caso de Petzl, que lo está manejando, ¿sale? Entonces, sí, el ensayo y error es parte fundamental de toda nueva tecnología, y entendemos que mucha gente tuvo que ser introducida en ese aspecto, probando ellos mismos ese tipo de situaciones, que al final de cuentas pues obtuvieron resultados positivos y no tan positivos en algunos momentos. Por eso la importancia de que las células mesenquimales sean células de preferencia de la misma especie, ¿no? Sí, claro, pues de hecho tú lo puedes ver. La temperatura normal de un perro, ¿cuál es, doctor? O sea, 38.5, 39.5 es una variante. Y si tú presentas una temperatura de 39 grados como humano, ¿qué es lo que estás presentando? Una fiebre, ¿no? Claro. Un problema. Entonces, por eso es que nosotros, las condiciones de crecimiento de las células son completamente distintas a las que tratamos en humanos. O sea, tratamos de adecuarnos en un microsistema. O sea, ustedes lo que están tomando es la fisiología de la especie con la intención de crear un nicho adecuado para la replicación, para el cultivo y para la generación de estas nuevas células mesenquimales, que son pluripotenciales hasta donde yo tengo entendido. ¿Qué significa pluripotenciales, Miguel? Que se pueden diferenciar distintos órganos. Por ejemplo, pueden convertirse en adipocito, condrocito y osteocito. O sea, no necesariamente tiene que ser específica. Si yo voy a poner, por ejemplo, una terapia regenerativa para lo que viene siendo displasia de cadera, tiene que venir exactamente de cartílago o de hueso. O sea, la pluripotencialidad de estas células tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí?, a la necesidad del organismo. Así es. ¿Y cómo reconoce el organismo lo que requiere? O sea, yo le pongo células mesenquimales a mi paciente que tiene una artrosis. Mira, lo que pasa es esto: cuando tú tienes un problema, por ejemplo, articular, lo que pasa es que se genera una señalización bioquímica. Okay. Tu cuerpo la empieza a generar. Entonces, hay dos formas de aplicación. Hay dos formas de aplicación para este tipo de patología clínica, ¿sí? Una es intraarticular. ¿Qué es intraarticular? Que va directo en la articulación. Y otra, que cuando no se tiene el expertise para aplicarla de esa forma, lo aplican de manera intravenosa, o sea, en la vena del animal. Okay. Cuando tú lo pones de manera intraarticular dentro de la articulación, pues la interacción es muy rápida. Una célula lo que hace es tener unos receptores de membrana. Entonces son específicos estos receptores de membrana. Cuando reciben una señal, ellos secretan una señalización específica que va a interactuar con las otras células de su entorno, que son las de tu cuerpo. Eso, okay. Hablando de manera intraarticular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú lo pones de manera intravenosa?
esta señalización no nada más se queda en la articulación, esta señalización la recorre en el cuerpo, llamando a distintas células de reparación. Entonces, cuando tú ingresas las células de manera intravenosa, estas reciben esta señalización y migran hacia esa área. Si bien cuando tú, dependiendo de la patología clínica o la enfermedad que tenga, es la forma de aplicación. Porque si lo hacemos en específico, en esa patología clínica de articulación, cuando tú ingresas las células de manera intravenosa, pues la mayoría se queda en pulmón, ¿no? Porque claro, es donde tenemos más desgaste, y de ahí ya migran las que restaron al área que necesitamos. Pero es importante que el médico que vaya a realizar una infiltración de células y primero identifique qué es lo que tiene su paciente y cómo lo puede atacar de manera más efectiva. Entonces, estamos hablando que tentativamente también algún punto muy importante es de que no es poner células mesenquimales por poner, sino que debemos de tener un perfecto conocimiento de la patología que está cursando nuestro paciente, llámese como se tenga que llamar, displasia de cadera, artrosis, problemas hepáticos, cardiomiopatías, o sea, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, enfermedades del hígado, para hacer más, con un lenguaje un poco más explícito para nuestra audiencia. Y otra de las cosas importantes es de que todo esto debe estar soportado con una historia clínica, un examen físico, que de alguna u otra forma nos permite identificar. Obviamente, para llegar a un diagnóstico nos vamos a tener que apoyar de herramientas diagnósticas como puede ser laboratorio, como puede ser imagenología, y dentro de esos pues varias opciones como están resonancia magnética, rayos X, lo que viene siendo tomografía, todo este tipo de cosas. Entonces, esos receptores que tú mencionas, para que nuestro auditorio lo entienda, son como alarmas que despide el organismo o que manda el organismo para atraer lo que requiere para su reparación o corrección. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? Entonces, una vez que estos receptores dan esa voz de alarma, por decirlo así, entra un código de receptores de membranas, que así le llaman, o sea, que se atraen hacia las zonas que se requiere trabajar, ¿sí? Y una vez ahí se empieza a desarrollar de qué manera, explícale a la audiencia, de qué manera empiezan a trabajar estas células mesenquimales. Vamos a poner un ejemplo de una displasia de cadera, por ejemplo, que le pusimos, lo vamos a mencionar de las dos vías que hay, intraarticularmente y endovenosamente. ¿Cómo actuaría articularmente el proceso y en cuánto tiempo obtendríamos nosotros beneficio o cambios en esa mascota? Y la vía endovenosa, si nada más requiere que trabaje solamente las células mesenquimales, porque tengo entendido que hay coadyuvantes para estas células, como pueden ser los exosomas, ¿no? Entonces, que nos platiquen un poco de esta situación para que el auditorio entienda de la manera más fácil, ¿verdad? No tan técnico, con la intención de que se les haga más digerible, ¿no? Sí, claro. Mira, todo inicia con que todas estas cosas que hablamos desde células, plasma rico en plaquetas, que sabemos que se utilizaba, ozonoterapia, entra en la nueva generación de medicina regenerativa. La medicina regenerativa es algo que siempre he dicho, debe ser una medicina integral y 100% personalizada. Perfecto. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces tú puedes combinar distintas cosas para poder mejorar al paciente. En este caso, si hablamos de una displasia de cadera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regenerar el cartílago que está dañado dentro de esa zona para que el animal tenga menos dolor, te disminuye la inflamación y hace una migración de células para la reparación del mismo lugar. ¿Qué depende del tiempo de mejoría de este paciente? Depende del desgaste, el desgaste que presente el animal. Para esto el médico que esté a cargo del animal pues tiene que identificar qué tipo de desgaste tiene, cuánto tiempo de desgaste y en qué grado se encuentra. Y punto importante, yo creo, porque tampoco estamos hablando de una regeneración completa. Dependiendo del grado, hay 4 grados de displasia de cadera, que ese es un punto que hay que entender. La displasia de cadera es multifactorial, estamos sabiendo que tiene una carga genética importante, pero también hay un punto muy importante que sabemos que las mascotas que fueron de cachorros o jóvenes con sobrepeso u obesos van a desarrollar
también este tipo de problemas o si se mantienen en ese peso, ¿no? Constantemente, porque la carga articular pues va a jugar un papel muy importante. Entonces, en todos los grados de displasia de cadera, ¿es factible utilizar las células mesenquimales o podemos frenar en un momento dado la presentación de esta enfermedad mediante la regeneración gradual? ¿Sí? Y porque muchos de nuestros auditorios ahorita va a pensar, dice, bueno, yo tengo un paciente con una displasia de cadera grado 4 y si ya está subluxado, si ya en un momento dado tiene este tipo de problemas que no puede caminar la mascota y eso, ¿qué vamos a pensar? ¿No es factible o sí es factible utilizar esta terapia? Hay que saber y poner muy en claro esto, ¿no? O sea, de lo que ya me habla usted, de una que ya ha luxado, probablemente ya no tenga ni cartílago para regenerar, hay que ser muy honestos y en ocasiones, pues no necesariamente le va a ayudar para lo que tú requieres, que es la regeneración, ¿no? No le va a ayudar para eso. Si tú como médico decides colocar el producto en base a tu criterio y decir, bueno, yo lo voy a colocar para ver qué es lo que pasa, pues lo que vamos a percibir probablemente va a ser nada más una desinflamación y disminución del dolor momentáneo. Pero de ahí a poder hacer algo más por el animal, pues la verdad va a ser muy complicado. Por eso es tan importante la valoración del médico. Okay. Y que el médico diga, bueno, probablemente en un grado 1 y 2 tendríamos un 80%, un grado 1 casi el 100%, sí. Grado 2 a lo mejor un 80%, grado 3 todavía estamos como que probablemente un resultado muy reservado, pero podríamos intentarlo, ¿no? Algo que es muy importante y usted lo mencionó es la carga genética. Hay mascotas que tienden más a desarrollar ese problema. Por ejemplo, vemos el Golden, es muy propenso a desarrollarlo, el Pastor Alemán, y hay una serie de razas que pueden hacerlo. Hoy en día, el veterinario moderno, por lo general, y también por la responsabilidad del mismo dueño, llevan su perro al veterinario desde pequeños y les van haciendo un historial clínico. En esto es importante que el médico pueda explicarle también al paciente, pues este es un pastor alemán, puede tener tendencia a desarrollar esta y otra enfermedad, y por ejemplo la displasia se puede empezar a detectar como desde los 2 años de edad más o menos, o antes inclusive. Entonces ahí mismo puede hacerse una infiltración preventiva que sí está ese inicio. A lo mejor, como es una carga genética, no va a detener el proceso natural de que tenga la enfermedad, pero sí la vas a patear. Si a lo mejor empezar a tener los problemas a los 4 o 5 años de edad, a lo mejor lo va a presentar hasta los 7 años de edad. Todo va de la mano de que el veterinario le dé un seguimiento correcto al perro. Y eso es lo padre de las células madre, la medicina regenerativa, que estás previniendo un hecho de que con una alta probabilidad vaya a pasarle de todas formas al animal, pero a lo mejor le estás dando una mejor calidad de vida, una mejor esperanza de vida si diagnosticas el problema desde inicio y empiezas a realizar tratamientos preventivos con células madre. O sea, entonces es muy importante, auditorio, que entendamos varias cosas. Todas las mascotas tienen cierta tendencia heredable a padecer ciertos padecimientos. Tenemos en el caso, por ejemplo, del pastor alemán, el golden, el labrador, el bulldog inglés, todo ese tipo de razas son muy propensas a la displasia de cadera. Para los que no saben, de displasia de cadera se clasifican en 4 grados. Esos grados, entre más avanza, es peor el pronóstico. Sí. El grado 1 y 2 estamos hablando de algo donde yo siento, desde el punto de vista médico, que puede entrar la terapia regenerativa bastante bien. El grado 3 ya es cuando la cabeza del fémur que embona en el acetábulo de fémur, ya hay desgaste, hay aplanamiento de los laterales del acetábulo y por consecuencia es muy fácil que se pueda subluxar o luxar completamente ya en un grado 4 esa cabeza. Lo que aquí nosotros queremos prevenir es que llegue hasta ese grado, o cuando menos frenar y como dices tú, Julio, batear o patear retardar esa signología para que venga en un tiempo muchísimo más, o en ocasiones, si nosotros seguimos las indicaciones desde el punto de vista de mantener un peso, una buena alimentación, un ejercicio saludable, una serie de cosas, podamos inclusive frenar y darle una calidad de vida a esa mascota que conlleve a que el dueño también pues no esté padeciendo el dolor, por decirlo así, indirecto de que su mascota está sufriendo por esta situación, ¿no? Entonces, importante que nos informemos, gente,
de nuestras razas con nuestro médico veterinario de cabecera o de confianza qué enfermedades es propenso, ¿sí? Porque voy a poner un ejemplo en el caso de los gatos. 1 de cada 3 gatos va a ser enfermo renal en su vida. Entonces, evidentemente no es lo mismo que un perro, es 1 de cada 10 perros en promedio. Entonces, si nosotros tenemos gatos, debemos estar muy atentos a hacer nuestros chequeos anuales con la finalidad de estar viendo que todo esté en orden, porque podemos detectar muchísimo más a tiempo y más con las pruebas o marcadores precoces de enfermedad renal que tenemos, como aquí en Central Médica Veterinaria, que nos permitan adelantarnos a la signología clínica que va a llevar a prevenir esta enfermedad. Y por lo tanto podemos entrar dentro de nuestra terapia coadyuvante para estos meninos, independientemente de una prevención nutricional, pues evidentemente la terapia regenerativa de células mesenquimales o células madres. Bueno, ok, entonces partiendo de eso, gente, ya Miguel nos dio una muy buena explicación de cómo entran estas células y cómo empiezan a trabajar. Me gustaría saber por qué algunas células vienen de adipocitos, por qué unas de dentina, por qué otras las dona el mismo paciente, ¿verdad? Las autólogas, y qué hace la diferencia, para qué prescripciones o en qué manera lo podemos utilizar. Tenemos determinado por algunos estudios y resultados, las de tejido adiposo, que son de la grasa del animal, sirven mejor para las condiciones de ortopedia. Okay. Las de pulpa dental sirven para condiciones neurológicas. Las de cordón canino sirven para cuando hay que regenerar un hígado, alguna condición interna, y esas, por ejemplo, las recomendamos infiltrar con exosomas, que son factores de comunicación que van a hacer que las células viajen también hacia la parte afectada, y tengan un resultado más rápido y más efectivo. No sé si quieres agregar de los exosomas. Yo creo que vale la pena. Sí, los exosomas es el futuro. De hecho, posteriormente el exosoma va a desplazar el uso de la mesenquimal. Esa es una realidad que va a la medicina regenerativa. Y obvio, Petzl va a estar a la vanguardia. Sí, claro. De hecho, hablando específicamente del por qué los orígenes distintos en las células mesenquimales, ITC en cuestión de humanos fue el primer laboratorio a nivel Latinoamérica en generar este tipo de células. O sea, célula mesenquimal, pero de origen de pulpa dental, de origen de tejido adiposo. Diferenciados. Completamente. Lo hicimos porque hay artículos de investigación que demostraban que a pesar de ser mesenquimales, el hecho de ser de un origen en específico determinaba el grado de efectividad que tenía sobre una patología clínica. Entonces el instituto, por siempre mantener la vanguardia en cuestión de calidad y especificidad en el producto hacia los clientes, decidimos hacer esto. Entonces cuando se hace la migración de ITC hacia Petzl y preparar Petzl, toda la biotecnología que nosotros trabajamos, todos los protocolos, los migramos junto con todo esto para Petzl, ¿no? Entonces por eso Petzl trae esta tecnología, para que todo lo que ya sabemos de ITC se pueda implementar dentro de Petzl, teniendo un resultado muy bueno, ¿no? O sea, por eso es que se ha tenido muy buen éxito con la Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces se dice, seguramente la medicina veterinaria no está tan cuidada como la medicina humana, ¿no? Por ejemplo, cuando vas con un doctor, un gastroenterólogo, un ortopedista, dices, no, pues el avance de la medicina o el avance del conocimiento de este cuate y de la tecnología que usa, pues está a la vanguardia, y de repente vemos al veterinario como que, sí, el veterinario, a lo mejor la medicina no está tan cuidada. Pues, de entrada, todos los protocolos y procedimientos de bioseguridad, de tecnología que heredamos de ITC, están avalados, que se usan todavía en ITC en cuestiones de medicina humana. Estamos heredando todo eso, todos esos protocolos, procedimientos de bioseguridad cuando estamos desarrollando nuestras células de animales, ¿no? Eso es muy importante, porque realmente si a ITC, por ejemplo, nos vigila COFEPRIS, que tenemos que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad habidos y por haber, y cumplimos con más, inclusive los que nos exigen. Todo eso, aunque no los exija COFEPRIS en el área veterinaria de la misma forma, pues también se están cumpliendo, ¿no? por herencia. Entonces eso creo que es muy importante, y eso es algo que puede dar mucha confianza a los veterinarios, de que están recibiendo un producto que ya heredó
12 años de investigación. Okay. Sí, entonces eso creo que es muy importante para ustedes. Hay algo también que mencionaste sobre las células autólogas, ¿no? Okay. Muchos dicen, oye, ¿y qué, no le va a pasar nada a mi perro si le pongo células de otro perro? Exacto. O sea, yo creo que esa es la incertidumbre de varios, ¿no? Claro. También en humanos. Pues Pues, una anafilaxia, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Exacto. Okay. no va a poder pasar esto. No pasa. Y no pasa porque estas células mesenquimales, como son mesenquimales específicamente, el receptor de membrana HLA, que es de histocompatibilidad, para que tu cuerpo lo detecte como algo extraño y empiece la revolución, no lo expresan. Entonces entran como una célula en blanco. Una célula neutra, por eso. Exactamente. Exactamente. Que nada más interactúa con él, pero las células de ataque de tu cuerpo o del cuerpo del animal no la van a detectar. Okay. No la reconocen como un patógeno. Exactamente. Y ahora, ya sabemos, ¿no?, que no nos va a hacer daño. La diferencia de una autóloga a una halogénica, que es lo que manejamos, primero es la calidad que manejamos sobre el producto. Y segundo son las cantidades. Okay. Porque cuánto tú puedes extraerle a un animal al momento de hacer la extracción del tejido, extracción de sangre, la sangre, las células, ya que las separaste, es una cantidad muy pequeña. Así es. Entonces, cuando nosotros hacemos expansión de tejido, nosotros tenemos bioreactores, tenemos tecnología que nos hace crecer muchas células con poco tejido. Ok, o sea, para entender así un poco más coloquialmente, yo puedo extraer, a lo que hemos comentado y trabajado con ustedes, 30 ml de un paciente para procesar o crear un cultivo de células mesenquimales. Y lo que tú dices, de esos 30 mililitros de sangre probablemente, voy a poner un ejemplo al azar, desconozco totalmente, voy a sacar 1 millón, por decirlo así. Pero lo que ustedes tienen ahí en Petzl es la capacidad de, mediante estos reactores, como quien dice, sembrar esas células y reproducirlas. Exactamente. Y ponerlas a la N número de acuerdo a lo que quieran. Entonces, ¿es cierto? Sí, lo hacemos en específico cuando habla de sangre, de la médula, ¿no? Ajá. De la médula, ya que lo hacemos de esa forma, sí, de esa misma... Y si es de tejido que estamos dando, por ejemplo, que más adelantito, no nos desesperemos, vamos a hablar algo de oncopets y una serie de situaciones que son terapias también y totalmente innovadoras que no es que suplan a la terapia oncológica, pero que sí van a ser un coadyuvante importantísimo. Pero por ejemplo, en el caso de cuando comentamos con ustedes que tenemos un paciente que tiene un tumor y que queremos iniciar una terapia de células killer, que así se le conocen, ¿verdad? Las células asesinas específicas, natural killer, que son las específicas que se van tanto sobre virus, bacterias o en un momento dado tumoraciones, ¿verdad? De estas células, con de ese tumor que nosotros extraemos o extirpamos o resacamos o reseccionamos, ustedes me piden, mándame, no sé, 1 centímetro, 2 centímetros de esa masa y nosotros nos encargamos de replicar en el laboratorio. Lo que hacemos específicamente con la NK es, te solicitamos una pequeña muestra del tumor y ahí sí solicitamos sangre. Porque estas células natural killer están circulando por todo el cuerpo, son naturales asesinas. Entonces ellas van circulando y van detectando alguna célula infectada con un virus, una célula cancerosa y se la comen. Literalmente se la comen. Bueno, así se la comen. Entonces, una vez que realice este proceso de mandarnos la sangre y la biopsia, nosotros lo que hacemos con esta sangre es hacer una separación de estas células. Con perlas magnéticas, hacemos una maduración de las mismas. Una vez que ya las tenemos nosotros en cultivo, esta biopsia que usted nos manda, hacemos un lisis celular, o sea, rompemos todas las células y le presentamos el antígeno a las células natural killer. Le decimos, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que atacar dentro del cuerpo. O sea, ya específico, ¿no? Hombre, esto es de otro mundo. Programación, digamos. Estamos hablando de alta tecnología, estamos hablando de que es importante dimensionar estos avances que tenemos en la medicina veterinaria, que si bien ya los hay en medicina humana, la medicina veterinaria está creciendo a pasos agigantados que nos puede poner a la mano este tipo de herramientas, ¿verdad? Que son impensadas hace 20, 30 años, ¿verdad? Sí. Totalmente, digo, para los que ya somos más veteranos, ¿verdad? No, pero pues cuando sí me veo ocurrir a mí de hablar de células mesenquimales, células madres, yo creo que
así como tantos léxicos nuevos que han nacido, ¿verdad? A raíz de todo este nuevo desarrollo tecnológico. Entonces, fíjense bien, gente. Es muy importante entender que estamos ante un paso y un adelanto científico avalado por una compañía como tal, con alta tecnología, que nos permite tener este acceso a la mano para tratar a nuestras mascotas. O sea, entonces ya entrando un poquito en más detalles, este tipo de células mesenquimales nos van a servir para terapias regenerativas, tanto en displasia de cadera, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas oftalmológicos, como nosotros que ya los empezamos a utilizar aquí, luego vamos a hablar un poco de ese tema, y si no, en nuestra página de YouTube pueden consultar la terapia mesenquimal que utilizamos ya en una mascota y que salvamos ese ojo. Y ahorita tenemos otra mascota en proceso de que realmente venía bastante mal y ya le tenemos ganado tranquilamente un 95% a ese ojo y lo vamos a salvar. O sea, no va a ser necesario extirpar ese ojo, que es algo importante también, porque como tutores y propietarios pues nos duele que nuestra mascota pierda un miembro, pierda un ojo, pierda una oreja. O sea, no es la idea. Precisamente por eso la terapia regenerativa de Petzl nos da o nos brinda esa oportunidad de luchar para tratar de rescatar. Evidentemente no todo es rescatable, pero sí podemos, si se siguen las indicaciones, si manejamos de acuerdo a lo que consideramos, porque no es poner células mesenquimales por poner. Nosotros, en el caso de Central Médica Veterinaria, cuando vamos a instaurar este tipo de terapias, nosotros nos apoyamos en ustedes. Hablamos ya sea con Miguel, con Julio, con Carlos. Tengo este caso, tengo esta situación, esta es la historia clínica, estos son los análisis, estas son el video, la fotografía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ya dependiendo de lo que ustedes nos asesoren, van a decir, ¿sabes que sí, con células mesenquimales? O sí, pero más exosomas. O sí, ¿sabes que sí es tumor? Vamos a establecer una terapia con oncopets, que son células killer. Y que dices, bueno, esto es impresionante, porque al final de cuentas vamos a tratar de rescatar ese órgano, la piel, ya sea la articulación, pero también hay que entender algo que es muy importante. O sea, no nada más vamos a nosotros a implantar este tipo de células, ya sea local o endovenosamente, sino que requiere de coadyuvantes. Sí. Y de los coadyuvantes pueden ser, por ejemplo, vamos a hablar un poquito específicamente de ojo, que nosotros es lo que hemos estado teniendo ahorita bastante experiencia en eso, es controlar que el paciente que viene para la implantación de células mesenquimales o células madres, el primer paso es que ese ojo no tenga una infección. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? Que no tenga una infección. Otra de las cosas que me gustaría que le platicaras al público es la importancia de preparar a ese paciente para que sea receptor de estas células, porque no es así de que, llego y se lo pongo, pues no son enchiladas tampoco, ¿verdad? Ni tampoco son inyecciones de antibiótico. Porque hay ciertas características, a lo que tengo entendido, de acuerdo a las certificaciones, de que, por ejemplo, el paciente mínimo 72 horas no debe de estar tomando antiinflamatorios, ¿verdad? Que es un punto importante. Entonces, platícame, Miguel, ¿cómo preparamos un paciente básicamente para la implantación de células madres? ¿Qué debe de tener? ¿Qué debe de dejar de tomar? ¿Cuáles son las prioridades a darle para nosotros cuando damos las indicaciones al tutor o dueño de cómo se debe de presentar ese paciente? Ok, mira, específicamente es como lo acabas de mencionar, primero que no tenga ninguna enfermedad viral cuando vamos a hacer el trasplante de células mesenquimales. Que de menos esté identificado que no tenga algún proceso canceroso en proceso. Que a pesar de que las células mesenquimales no son teratogénicas, la empresa desde ITC también siempre se ha protegido de esa forma, donde decimos, preferimos que no se utilice la terapia con un paciente en un proceso canceroso, hablando específicamente de célula mesenquimal. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este tipo de células lo que hacen es regenerar. Es, como su nombre le indica, son células pluripotenciales, entonces lo que van a hacer es crecer, adaptarse al tejido. Y si nosotros utilizamos esta terapia en un paciente oncológico, pues lo que vamos a hacer es potenciar probablemente ese tumor. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque realmente han llegado personas y veterinarios a preguntarme, qué padre que tienen células madre, ¿me ayudan para el cáncer? Y les digo, no te ayudan para el cáncer, claro, pero tenemos un protocolo que se llama OncoPET,
donde sí tenemos, podemos generar las células natural killer, y esas sí sirven para el cáncer. Las células madre no para el cáncer, pero el protocolo Oncopet sí. Entonces, cuando menos ya tenemos esas dos áreas cubiertas en ese aspecto. Y yo creo que ese es un punto importantísimo para que entendamos y que nuestra audiencia entienda, o sea, las terapias de células madre o mesenquimales sirven para unas cosas, no sirven para tratar cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque favoreceríamos a la proliferación o el crecimiento de los tumores en caso de que haya en curso algo, o si se sospecha. Exacto. Punto importante. Pero sí, Petzl ha desarrollado una tecnología específica de células killer o células asesinas que son parte de nuestro sistema inmune, que pueden servir como una terapia para procesos de cáncer. Así es. ¿Sí? Y que también pueden en un momento dado servir para problemas de tipo viral, de tipo bacteriano, ¿sí? Que nos coadyuvan a que ese paciente de alguna u otra forma pueda salir al paso de esta enfermedad, ¿sí? Y tengo entendido también de que están ya ahorita inclusive trabajando en terapia, ahí sí no sé si es Oncopets o células killer para moquillo, ¿no? Es con Oncopet. Con Oncopet. Estamos en pruebas, va bien la prueba, pero la vamos a sacar al mercado, se la vamos a dar a conocer con todos los detalles cuando ya tengamos algunos casos documentados que podamos decir si también el protocolo Oncopet también nos va a ayudar al moquillo. Eso es fabuloso, ¿no? Porque moquillo es una de las enfermedades que en un momento dado puede tener tanto más secuelas como una mortalidad y una serie de situaciones, y que adicionalmente puede dejar secuelas importantes como vienen siendo los mioclonios, situaciones que pues sí la calidad de vida de la mascota se puede ver alterada, y que evidentemente a los tutores o dueños pues no les gusta ver un perro que quede con esas secuelas tan tremendas, ¿verdad? Ok, entonces hablando de este tipo de situaciones, me gustaría que me citaras, Julio, terapias en las que se puede utilizar las células mesenquimales en perros y gatos y caballos, porque hay una cosa importante. No nomás nos van a ver aquí pacientes o dueños que tienen perros y gatos. Por ahí de repente alguien va a conocer a alguien que tenga caballos. También podemos dar terapia regenerativa para los equinos, ¿verdad? Para los caballos. ¿Entrarían también los burros, las mulas? Son especies diferentes. De entrada son especies diferentes a un caballo, güey. A pesar de que tienen parentesco, pues recomendaríamos usarla para caballos nada más. Por lo mismo, una vez sí tuvimos el caso de que se usaron nuestras células caninas para un lobo, por un lobo mexicano que llegó a ser rescatado, pero es la única ocasión que hemos tenido ese caso, y bueno, creo que tuvimos buenos resultados, pero era otra especie, ¿no? Pero también era un canino, al final de cuentas, ¿no? Habría que ver. Bueno, entonces la especificidad es importante. Se pueden usar en todo lo que es ortopedia, que es artritis, artrosis, en caninos pues la displasia de cadera, en caballos también artritis, artrosis, en perros todo lo que es insuficiencias renales, hepáticas, todo corazón, cardiopatías, cosas que se pueden regenerar, condiciones oftalmológicas. En caballos también tenemos protocolos para la tendinitis y para la laminitis, por ejemplo, que es una enfermedad muy común en los caballos. Por ejemplo, el caballo que está parado, ¿no? Es el desprendimiento, digamos, de los dedos del caballo de la pezuña, que es muy doloroso para el caballo, y lo que hacemos es, nuestro protocolo indica infiltraciones locales para empezar a regenerar ese cartílago que va pegado en la pezuña, ¿no? Muchas veces los dueños de caballos, los que no los tienen en tanta actividad, tienen el caballo y no se dan cuenta que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces el caballo sí sufre bastante porque es un proceso muy doloroso, y el caballo puede inclusive morir de eso, ¿no? Entonces tenemos protocolos para eso, y obviamente también tenemos dos protocolos, un protocolo para cada especie, para regenerarles por dentro y para rejuvenecimiento interno. A cierta edad, todos los seres vivos empezamos a tener un deterioro en nuestros procesos, una caducidad de nuestras células, nuestros procesos celulares. Los humanos a los 25 años, a partir de los 25 años nuestras células empiezan a caer, ¿no? Entonces, a los 40 ya los que llegamos al cuarto piso, pues ya nuestras células ya están más acabadonas por fumar, por beber alcohol, por el COVID, por ejemplo. Tenemos dos protocolos, un protocolo para perros y gatos que se llama Rejuepet,
ideado originalmente para perros en etapa senior, ¿no? En etapas adultas. Los gerontes, los viejitos. Sí, perros gerontes. Entonces, bueno, que ayuda a tener una mejor calidad de vida a la mascota, ¿no? A partir de los 10 años, depende de la especie. En general, a partir de los 10 años es recomendable aplicar el Rejuve-Pet y va a regenerar por dentro órganos dañados, va a tener más energía el perro, lo vas a rejuvenecer. Ese es un proceso que nos ha sido bastante efectivo, muy bueno, y ya lo empezamos a utilizar también bueno, de hecho ya nosotros ya aplicamos una terapia de Rejuve-Pets, exactamente, y eso es Rejuve-Pets, que es un punto muy importante. Yo tengo una pregunta importante. Si yo tengo un paciente geronte, un paciente viejito, ¿verdad? Y yo como dueño responsable cada año le hago su protocolo de check test, que implica pues análisis de sangre, ultrasonido, radiología, pruebas específicas, biomarcadores de la función renal. Y si mi paciente sale bien, ¿es válido meterle el protocolo de Rejuve-Pets o me espero? Pues ahí es ya, yo creo que ya la decisión es del dueño del perro, ¿no? Al final de cuentas, el que haya salido bien en este estudio no puede implicar que pudiera tener algo pequeño ahí en desarrollo, una tendencia a la insuficiencia renal, sobre todo cuando hay condiciones genéticas particular. Sí, porque no necesariamente significa que tenga que tener una patología clínica, ¿no? Eso o sea, porque estamos hablando de que queremos ver al animal mejor, a nuestro amigo, ¿no? Que lo queremos ver mejor, regenerado. Y de hecho, una de las reacciones en los animales cuando colocan las células específicamente en este tipo de animalitos, es que la actividad mejora drásticamente. O sea, si todo el tiempo estaban echados o caminando lentos, empiezan a correr, empiezan a saltar y empiezan a tener una mejor actividad física los animales. Les empieza a dar más energía. Entonces, el hecho de colocarlas, aunque no tenga una patología clínica... Estoy comprando tiempo vida, ¿están de acuerdo? Con calidad. Sí, exactamente. Eso es. Exactamente. O sea, si yo, como dueño responsable, quiero que mi mascota, que independientemente que esté sana, porque me he procurado por tener un esquema de medicina preventiva adecuado, una nutrición adecuada, unos cuidados adecuados, y yo quiero que viva mi mascota, entonces puedo utilizar este protocolo. Exactamente. Al final de cuentas es mejorar la calidad de vida de la mascota que hemos tenido por años. Muchas veces la hemos tenido porque nos casamos a cierta edad y adoptamos un perrito, un gatito, y de repente ya tenemos 10, 15 años de casados y vemos cómo la actividad del perrito pues va siendo menor, pues sabes que por el mismo cariño que le tenemos a nuestra mascota, pues sabes que se lo regalamos y se lo regalamos, se le aplica y Oye, y ya los papás ya quieren más a los animales que a nosotros. Llego yo a la casa de mis papás y quieren más a Máximo, se llama nosotros. Máximo lo quieren más que a uno. No quieren ni que lo saque de la casa. Él les mueve la cola. Entonces yo creo que sí vale la pena tratar este tipo de... Bueno, ahí tienen, amigos, un punto muy importante. No tenemos que tener a nuestra mascota enferma para utilizar la terapia de células mesenquimales para que le compremos tiempo y calidad de vida. Exacto. ¿Sí? Recuerden que todo esto viene precisamente de un previo chequeo, porque la importancia de los chequeos anuales es con la finalidad de detectar o adelantarnos en un momento dado alguna patología o enfermedad que pueda estar desarrollando o en curso o que se vaya a presentar, como en el caso de la enfermedad renal, donde tenemos tranquilamente mínimo 9, 12 meses antes, con los biomarcadores de la función renal que tenemos, adelantarnos a saber si ese riñón está enfermo o no, ¿sí? Entonces, si yo le hago un check test a mi perro o a mi gato y detecto que puede empezar a haber problemas renales, pues entonces puedo enfocar mi terapia regenerativa a los riñones. Así es. Si me sale normal, entonces puedo utilizar el Rejuve-Pet, ¿sí? Como una terapia alternativa para dar calidad de vida. Digo, lo tenemos en ejemplo cotidiano en los humanos, que se ponen botox, que se ponen esto, que se ponen lo otro, que todo y aquello. Y bueno, funciona, ¿sí? Para algunos, para los que se quieren ver mejor, para los que se quieren ver más dinámicos. Y yo creo que esta alternativa no podemos dejarla pasar para nuestras mascotas. Como una situación que permite que de alguna u otra forma le estemos dando más calidad de vida y por consecuencia más tiempo de vida con calidad, sobre todo, ¿verdad? Entonces,
Ya lo saben, aquí en Central Médica Veterinaria, Val Comercial, tenemos ese tipo de terapia, previo chequeo, previo valoración, y una vez que nosotros tenemos los resultados de gabinete, el examen físico y la historia clínica de su mascota, inmediatamente nos ponemos en contacto con los expertos de Petzl con la intención de que nos orienten de qué manera podemos abordar esta situación, porque hay que entender algo, o sea, somos médicos nosotros veterinarios y podemos tener especialidad y lo que quieran ustedes en lo que viene siendo perros y gatos y cosas por el estilo, pero ellos son los expertos en lo que viene siendo la terapia regenerativa. Entonces, por lo tanto, ustedes se forma una simbiosis de trabajo, ¿sí? Que nos permite contar con su respaldo en todo momento, porque aparte hay una cosa importante saber, o sea, cada vez que nosotros ponemos una terapia regenerativa, del orden que sea, viene un certificado que avala esto. Sí, claro. ¿Sí? O sea, eso es un punto importante. O sea, no es algo así como que le vamos a poner una inyección, sino que viene avalado con los datos del dueño, los datos de la mascota, el tipo de terapia que se puso, los millones de unidades o de células que se están aplicando, el origen también de estas células, que es definitivamente muy importante en este caso. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En el caso de lo que viene siendo la terapia de Rejuvepets, Rejuvepets que utilizamos nosotros en un pug de 13 años. La mascota, te soy honesto, esa mascota salió muy bien de todos sus estudios de check test, pero se decidió aplicarla precisamente para comprar calidad de vida y tiempo vida. Y en este momento la mascota está bastante bien, todo en orden, sin ningún problema, no se reportó nada fuera de lo normal, ¿verdad? Y para los que están preguntando, porque me están llegando ahí telepáticamente algunas preguntas, no se crean, mi staff me está poniendo acá unos letrerotes aquí de que a ver esto, el otro, aquello, son los que me regañan ahí. Saludos para Claudio y para Daniela, que se encargan de todo el staff en ese aspecto. Y importante checar en ese aspecto esta situación. Para los que me están preguntando de la situación de lo que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? O problemas de que en un momento dado lo que viene siendo las terapias puedan generar reacciones autoinmunes o alérgicas, ¿verdad? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad que el sistema de defensa de la mascota a veces no reconoce las células mismas como parte de su sistema de defensa y lo ataca. Un ejemplo lo podemos tener en el lupus eritematoso, ¿sí? Artritis, principalmente este tipo de enfermedades autoinmunes, alergias alimentarias, atopias, ¿verdad? Atopias que son en ese aspecto situaciones importantes. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo un paciente con lupus, que los hay, ¿puedo utilizar la terapia regenerativa? Sí, claro. Mira, las mesenquimales por su naturaleza son inmunorreguladoras. Okay. O sea, muchos dicen, bueno, si tienes un sistema inmune alto, pues lo baja a regularlo. Si tienes un sistema inmune bajo, lo sube a regularlo. Son la palabra es inmunomoduladoras. Okay. Esa es la palabra ideal. Y es la característica principal de las células mesenquimales. Funcionan perfectamente en enfermedades autoinmunes. O sea, si yo tengo un paciente atópico, ¿no? Que son pacientes, los que tienen de los tutores aquí de Central Médica Veterinaria, que saben que un paciente atópico es que puede ser alérgico a cualquier cosa del medio ambiente o alergias alimentarias, en un momento dado, con toda confianza podemos utilizar este tipo de terapia. Sí, así es, tenemos protocolos para enfermedades autoinmunes. Qué bueno que tocas ese punto, Julio, de los protocolos, porque también es importante dar esa información para los tutores. Por ejemplo, Rejuvepets, estamos hablando de que es una terapia de una sola aplicación, dependiendo obviamente de las condiciones de la mascota. Si está sana, como en el caso de este PUC que pusimos, fue una sola aplicación. Evidentemente, si trae alguna patología en alguno de los órganos, pues ya con base a la experiencia y a las recomendaciones que hace Petzl, nosotros tomaríamos ese criterio para decirle al cliente. Todas las terapias, Julio, Miguel, de células mesenquimales o células killer o asesinas para terapias oncológicas, son de una sola aplicación o dependiendo de la patología que presente,
tenemos que hacer más aplicaciones? Es dependiendo de la patología en específica y del grado de avance, ¿no? Por ejemplo, en una insuficiencia renal, probablemente se necesiten 2 o 3 aplicaciones, o sea, dependiendo de también del grado y cómo reaccione la mascota a la aplicación. Si la mejora en la primera aplicación fue un 70-80%, pues con una Ok, eso es importante, porque a mí me gustaría que les platicaras el caso, porque todos los que tenemos gatos, evidentemente queremos que nuestros gatos vivan toda la vida, ¿no? Que nos acompañen lo mayor tiempo posible. Y los tutores de gatos, saludos a todos los tutores de gatos que tenemos en Central Médica Veterinaria, porque son unos tutores súper responsables, súper preocupados y que siempre están al pendiente de la salud de sus mascotas. Entonces, 1 de cada 3 gatos, Julio, va a ser enfermo renal en su vida. Platícame experiencias que tenga Petcell con la terapia regenerativa para pacientes con falla renal en gatos. Sí. Curiosamente, una vez que lanzamos la línea de gatos, nos llegó rápido una insuficiencia renal en Mexicali. Es un gato, aparte de que tiene el padecimiento de insuficiencia renal, ya es un gato ya muy adulto, ya un gato de 20 años. El gato se llama Hank, y el dueño pues ha sido muy responsable, el dueño es nutriólogo, bueno, y nos platicó sobre el caso del gato, nos acercamos con una veterinaria, le interesó mucho de usar nuestras células, y empezamos a desarrollar un protocolo específicamente para el gato. Ya tenemos un protocolo general de insuficiencia renal, pero al tener un gato de 20 años, bueno, pues dices, bueno, va a requerir algunas modificaciones o especificaciones a su condición médica, ¿no? Y le diseñamos un protocolo en el cual se le realizaron tres infiltraciones espaciadas en un periodo aproximado de unos 25 días, más o menos. Y el gato presentó muy buenos resultados. Se mejoró la enfermedad, el olor característico de un gato enfermo renal desapareció a partir de la primera infiltración, y ya la última ya fue bastante, pues ya digamos que el gato ya está bien. Obviamente, nuevamente, estamos hablando de un gato de 20 años, no un gato que tenía 9 años y desarrolló la enfermedad prematuramente, o ya es un gato que, aparte de las células de mejorarle la enfermedad, pues también le dieron más vitalidad. El gato ya estaba mucho tiempo postrado, ya nada más dormía con el dueño, con su tutor, y dice, desde la primera me dice, es que el gato se puso también porque ya no quiere dormir conmigo, el canijo ya se va de vago, y ya después, ya muy noche, ya cuando estoy dormido, sí llega y se acuesta conmigo, pero eso ya no lo hacía, ya se la pasaba antes todo el tiempo postrado, ¿no? El dueño está interesado en hacerle una 4ª infiltración, yo creo que ya en estos días, para hacerle pues una mejora general de otros problemas que pudiera traer, y que no, bueno, es que con 20 años no nada más puedes tener los riñones alterados. Sí, exactamente. O sea, definitivamente. Sí, por eso fue muy curioso el caso, porque no es solamente la insuficiencia, es la edad tan adulta del gato. Entonces, bueno, eso para nosotros fue un muy buen parámetro. Obviamente es el primero de muchos que queremos tener para hacer estudios que ya sean totalmente concluyentes, pero los resultados que ya fueron medidos así ya han sido muy buenos. Igual en los exámenes de química sanguínea hubo mejora. Entonces, pues bueno, ya es algo que podemos recomendar a todos los dueños de gatos. Estoy convencido que a partir de esta experiencia que estás platicando de Petcell con respecto a este gato de 20 años, muchos tutores responsables acudirán por un protocolo preventivo, o en un momento, ya sea RejuvePet, o en su momento, si tiene alguna falla renal, podamos instaurar esa terapia, que definitivamente ya hay datos. No es así como vienen los laboratorios, ¿no? Es que en Inglaterra, es que en Estados Unidos, es que en Francia. A mí no me interesa eso, a mí me interesan resultados con experiencias propias mexicanas, y que la gente vea que tenemos toda esa tecnología al alcance, ¿no? Entonces, ahora, platícame, Miguel, ¿qué son los exosomas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo algunas terapias traen exosomas, otras no? ¿Por qué? Mira, el exosoma es el futuro de la medicina regenerativa. Es lo que va a desplazar a las células mesenquimales. Es una cuestión que ya estamos trabajando en el área de ITC, donde ya estamos generando unos exosomas dirigidos. En la actualidad, estos exosomas, ¿qué es un exosoma? Son vacuolas de RNA. ¿Qué es eso? Son ácido ribonucleico que traen las células en su información genética. Sí. Y disculpe, no podemos ser de repente
no tan técnicos, pero es que hay cosas que no se pueden abordar de otra manera. Sí, supongamos que es como si fuera un correíto que le manda la célula a la otra célula, es un mensajito. Es un RNA mensajero, es un WhatsApp de células. Exactamente, eso es un WhatsApp. Entonces nosotros lo que hacemos es recopilar todos estos WhatsApp. Okay. Recopilamos todos los WhatsApp y potencializamos el uso de la mesenquimal. Hacen un grupo de WhatsApp, como quien dice. Prácticamente. Hacemos un grupo de WhatsApp, entonces se comunica, es más fácil la comunicación celular. Entonces, lo que en la actualidad se procura hacer con un exosoma es disminuir las inflamaciones, disminuir los dolores, y esto actúa de manera inmediata. Ya que al momento de ingresar al cuerpo, la célula lo detecta en sus receptores de membrana, a comparación de una mesenquimal, que la mesenquimal es una célula indiferenciada, o sea, como si fuera una célula, como cualquier otra célula, pero entra en blanco, hagan de cuenta, entra en blanco. Entonces esta célula cuando entra, tiene que interactuar con el sistema, recibir señales y generar ella la propia información para empezar. Es como una célula mutante, ¿no? O sea, de hecho, sí. que adquiere lo que se necesita para presentarse. Exactamente, eso es lo que hace. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué también pueden realizarse con los exosomas? Que al principio, en la industria, cuando iniciamos, era un subproducto que pues la mayoría no utilizábamos, ¿no? O sea, desechábamos un exosoma, lo desechábamos. Aquí ya lo hemos utilizado en spray, ¿eh? Sí. Que fueron posteriormente productos que sacamos, ¿no? Ya sacamos el exosoma purificado, es uno, que es para utilizar en terapias. El siguiente son los exosomas para cuestiones de heridas, que ha funcionado extraordinariamente. O sea, tenían en Guadalajara hay un lugar donde atienden caballos, si mal no recuerdo se llama Lamitos. Se llama Lamitos. Entonces, saludos a los amigos de Lamitos, ¿cómo sí, no? Ellos detectaron que al momento de utilizar este producto, en vez de tenerlo 30 días el animal, lo disminuían casi a 15 días el animal en resguardo, ¿no? De las heridas que generaba una cirugía. O luego también atendimos ahí mismo un animal que tenía una herida gigantesca y se le colocaron el factor celular que trae los exosomas, y también disminuyó drásticamente el tiempo de recuperación de estos animales, ¿no? Es muy bueno, es un producto muy noble, y a diferencia de las células mesenquimales, este sí se puede utilizar en cuestiones oncológicas también. Porque no existe la interacción, no hay una interacción celular como tal, sino nada más pura señalización. Entonces, por ejemplo, a ver, yo hago una extirpación o resección de un tumor, ¿sí? Y tentativamente, aunque también no está comprobado, la terapia láser también puede favorecer, si yo doy terapia láser, a que crezcan, si quedaron células vestigios ahí del tumor, ¿no? Pero sí puedo yo utilizar estos exosomas en spray, como el que nos proporcionaron, para que acelerar la cicatrización. Sí, el de puro exosoma sí lo puedo utilizar. Sí, exactamente. Ok. Y estamos hablando de que vamos a suponer que mi paciente no tiene ninguna tumoración, no es un paciente oncológico, pero que tuvo una herida importante y que lo tuvimos que suturar, o le hicimos una cirugía del índole que sea, que no tenga que ver nada con oncología. Yo puedo utilizar esos exosomas y puedo utilizar también, por ejemplo, terapia láser. Sí se puede utilizar al mismo tiempo. Y eso potencia en un momento dado o acelera la cicatrización de la mascota. Sí, claro que sí. De hecho, volvemos al mismo tema donde mencionaba que la terapia regenerativa es una medicina integral. O sea, donde podemos integrar cosas que en verdad funcionen. Por ejemplo, en este caso lo del láser con los exosomas. O cuando dicen, bueno, voy a tener una articulación y coloco plasma rico en plaquetas y coloco las células. A eso sí conviven. No, hay ocasiones en las que no convive. Bueno, no convive al mismo tiempo, por ejemplo, en una jeringa colocar ozono y ahí sacar las células, eso no convive. Pero sí convive posterior, ¿no? O sea, puedes aplicar ozono y a los minutos puedes aplicar células, pero no es la misma jeringa. Pues. ¿A qué voy con esto? A que hay ocasiones que terapias conviven perfectamente y otras que no. Entonces, para esto se tienen que tener certificaciones y conocimiento de parte del médico para poder aplicar un producto y una terapia que vaya a funcionarle a nuestro amigo. Como en Central Médica Veterinaria, que estamos certificados en ese aspecto. Ahora, otra pregunta importante. En el caso de ortopedia, aquí hacemos cirugía ortopédica. Llega un perro fracturado, se le hace la programación de la cirugía, ponemos ya sea una placa, etc. Resolvemos esa fractura mediante implantes de titanio y una serie de cosas. Esos pacientes nosotros tenemos
o debemos de tener un manejo del dolor en los siguientes 10 días mínimo, con la intención, bueno, pues de aminorar. Primero trae el trauma de que a lo mejor lo atropellaron o lo mordieron y le quebraron el hueso. Y luego, segundo, pues tuvimos que abrir demasiado tejido y acomodar todo eso, y es consecuencia de un manejo quirúrgico importante de los tejidos, que aunque nosotros procuramos hacer los principios básicos de Haldes, de que es manipulación delicada de los tejidos, pero no deja de ser una situación que conlleva a que la lesión que trae más lo que tengamos que abrir para poder el implante, vamos indirectamente a inflamar o manipular mal los tejidos. Ok. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi paciente que está fracturado con células mesenquimales a que de alguna u otra forma la implantación de estas células, cómo las puedo hacer? Localmente o endovenosamente, para que me genere un callo óseo lo más rápido posible, número uno, pero tengo entendido, como lo manejábamos al principio, que no podemos manejar antiinflamatorios. Si yo implanto células madres intraquirúrgicamente, ya sea endovenosamente o localmente, ¿cuánto tiempo después me debo de esperar para dar manejo del dolor? De entrada, por ejemplo, o en este caso de inflamación, porque el manejo del dolor lo puedo manejar con algunos otros medicamentos. Sí, de entrada ¿sí? Se pueden, por ejemplo, si aquí está, este es el brazo del perro, se pueden hacer algunas infiltraciones localmente que van a ayudar tanto a la cicatrización como a la reparación interna de todo el brazo, digamos. Y después aplicar algunas células intravenosamente para que si queda algo por ahí con la misma irrigación sanguínea, pues se vaya reparando. Eso sería lo ideal. Ahora, el tiempo para usar algún coayudante, por ejemplo, pues ya dependiendo de la condición del perro, yo creo que estaremos hablando de, no sé, unos 2-3 días, dependiendo de la condición. Yo creí que era más tiempo. Es que ahí tenemos que valorar, ¿no? Sí. O sea, usted debe de revisar si el animal no soporta el dolor, a pesar de que las mesenquimales y el exosoma van a desinflamar y disminuir el dolor, pero si en verdad el animal no lo soporta, pues lo que queremos hacer es que sufra lo menos posible, ¿no? ¿Puedo yo, por ejemplo, utilizar terapia láser? Sí. Que no necesariamente me va a producir analgesia, porque me va a producir lo que viene siendo una carga a nivel de mitocondrias de estas células, y me va a aportar mayor oxigenación, y si me llega mayor oxigenación, por consecuencia también voy a tener una reparación mejor, y por consecuencia también voy a tener factores que de alguna u otra forma me ayuden a que ese paciente se regenere más rápido. Y de alguna manera no estaría contraindicado, que es la pregunta a la que quiero llegar, de que si bien no puedo utilizar antiinflamatorios inmediatamente, antiinflamatorios que la mayoría son antiinflamatorios no esteroidales, sí puedo utilizar fármacos para el dolor exclusivamente. Por ejemplo, haciendo un ejemplo así muy el CBD. Sí, el CBD que se está utilizando bastante ahorita. O por ejemplo, en el caso de los gatos, que el tramadol les da un manejo del dolor excelente. ¿Es factible utilizarlo? Sí. Mientras no sea un antiinflamatorio. ¿Sí? Perfecto. O sea, esto es importante saberlo, porque tanto para los colegas, porque aquí en el podcast de Conciencia Veterinaria estamos hablando que es un punto de encuentro no nada más de profesionales, sino también de sociedad civil. Entonces nos están viendo muchos médicos veterinarios que de alguna u otra forma sepan que si bien este tipo de terapias regenerativas van a coadyuvar al paciente, sí es factible dar manejo del dolor balanceado. Y después, en un momento dado, manejar también lo que viene siendo la inflamación, que puede ser con terapias alternativas, como puede ser la terapia láser o biomoduladora láser, o terapias que ayudan a la cicatrización, como la terapia de ozono. Sin ningún problema. O sea, es una terapia integral. Sí, exactamente. Eso es la medicina regenerativa, una medicina integral y personalizada. Ahora me gustaría que hablemos, por favor, ya como de los puntos últimos de este podcast, de Oncopets. Es algo que ha despertado bastante interés, sobre todo porque cuando hablamos nosotros de un problema oncológico, ¿sí? Nos dicen
tumor, nos dicen cáncer y lo primero que relacionamos es muerte. Sí. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Y otra de las cosas es de que ya ahorita procuramos nosotros, cuando menos aquí en Central Médica, no utilizar es quimioterapia. Ujú. Es terapia oncológica. Y yo creo que aquí le vendría bastante bien manejar las células killer o la terapia de oncopets, de PET-CEL, es terapia oncológica regenerativa. Sí. Primero, las células natural killer todas las tenemos. O sea, de entrada yo tengo células natural killer, el doctor tiene, Miguel tiene. Son nuestra primer línea de defensa. O sea, cuando entra un virus al organismo, cuando entra algo extraño al organismo, es la primera línea que va y trata de combatir ese virus, ¿no? Ahora, por ejemplo, en una cuestión ya de un cáncer, el cáncer pues es una enfermedad, es un elemento poderoso, digamos, para decirlo en palabras muy sencillas, y nuestras células naturalmente, las killer, pues imagínense que las células que tenemos son así y el cáncer representa esto, ¿no? Lo que hacemos nosotros es extraer una muestra del tumor y sangre, las llevan al laboratorio, se potencializan. Voy a decir una tarugada, pero ustedes se acuerdan cuando el He-Man era el okay. príncipe y todo, el lucho y todo eso, de repente acaba la espada y decía, ya tengo el poder. Pues eso hacemos con las células. O sea, o el Hulk cuando de repente ya se ponía verde, o el Munra, ¿no? Que era la momia y de repente decía, soy Munra. Pues eso es lo que hacemos con las células, ¿no? En el proceso de laboratorio, y esas células, el veterinario nos manda la muestra, nosotros les mandamos el material para las muestras. Se cultivan 2 semanas en el laboratorio, dependiendo, y de ahí las regresamos al veterinario y el veterinario hace la infiltración. Esto creemos que en un futuro esto va a ser lo que sustituye a la quimioterapia. Es una de las teorías que tenemos ahorita. O las metas. Ajá, una de las metas, sí. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues que muchas veces, como en todos los padecimientos de cáncer en humanos también, de repente llega un paciente buscando terapias alternativas porque ya su cáncer está muy avanzado, porque o no se detectó a tiempo o usó un tratamiento que a lo mejor no era tan probado le fue mal con el tratamiento, se le desarrolló más, hubo alguna negligencia y te llega con un cáncer ya con metástasis. Bueno, hablamos al principio de displasia de cadera, y ahí voy a hacer una analogía, es parecido. O sea, si llega un perro con una displasia de cadera grado 4, va a ser complicado que se cure con las puras células madre. En el cáncer es similar. En el cáncer, ya cuando llega un perro, una persona, ya con un cáncer muy avanzado, pues va a ser complicado, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, tener varios tratamientos que ayuden a combatir ese cáncer de una manera más efectiva. Por ejemplo, nos preguntan, ¿se puede usar quimioterapia con células natural killer? Lo mismo, no al mismo tiempo, hacer un espacio y aplicar las células y después la quimioterapia o viceversa. Inclusive si se extirpa el tumor y aparentemente ya no está el cáncer, es bueno que se le aplique el Oncopet, porque a veces nos quedan las células tumorales circulantes, y eso es cuando se dice, ya se le había quitado el cáncer, ya le habían curado y se regresó el cáncer. Bueno, o le migró a otro órgano, ¿no? Porque quedan esas células y provocan el nuevo crecimiento, ¿no? Entonces, inclusive, extirpan un tumor y aparentemente ya estando el perro bien, es recomendable hacerlo para eliminar todas esas posibles células tumorales circulantes. Punto importante a entender con nuestros tutores de las mascotas es el siguiente. Todo paciente que se sospeche de que tiene algún problema de una masa, llamémosle tumor, ¿sí? No hay que esperar a que esto se desarrolle y llegar con el boloma de a 2 kilos y, no doctor, antier le salió. O sea, exacto. No quiero ser más específico, pero no se vale, ¿sí? O sea, definitivamente no es correcto hacer eso, ¿verdad? De alguna u otra forma, yo hago una analogía, Julio, Miguel, en lo que se refiere en el caso, nosotros vemos, evidentemente, uno de los mayores problemas que vemos es en glándula mamaria, porque sabemos que los factores hormonales tienen una influencia decisiva sobre la glándula mamaria para que se desarrollen este tipo de problemas. Entonces yo hago una analogía con mis clientes, con los tutores de las mascotas, y más cuando son mujeres, le digo, de igual manera que si usted como mujer hace su exploración mensual para determinar si hay algún problema en glándula mamaria y detecta una bolita, lo primero que hacen es correr con el doctor y decir,
tengo esta bolita, ¿qué hacemos? Exacto. Y ahí específicamente hablando de eso, si presenta la bola, ojo, la terapia de Oncopet no la exime de extirpar el tumor. Claro. Porque luego dicen, oye, es que la se puede Oncopet, pero nunca le extirpé el tumor y no se le ha quitado. No, tenemos que hacer la extirpación. Retirarlo. Ok, ese es un punto muy importante. Todas las bolitas, todas las cosas fuera de lo normal, nosotros personalmente trabajamos aquí con un patólogo veterinario, saludos a Rubén, desde ese punto de vista, que es nuestro patólogo de aquí de Central Médica Veterinaria, en el cual de alguna u otra forma preferimos retirar que hacer biopsias a veces, o sea, biopsias con punción con aguja fina, ¿sí? Entonces, mejor retiramos y lo enviamos la pieza completa para que él nos pueda decir, desde su punto de vista patológico, qué es lo que está presentando. Y ya con base a eso, instauramos tal o cual situación. Ahora, él, en todas las resecciones de tumores o masas que hacemos, independientemente de que nos hace histopatológicamente la clasificación, si es tumor o no, nos dice bordes libres sin ningún problema. Ok. Entonces, eso cuando nosotros dice bordes libres de retirado del tumor, para nosotros quiere decir que hicimos un muy buen trabajo, pero tampoco nos exime, porque no tenemos vista microscópica al momento de con la unidad de electrocirugía estamos haciendo la resección de esa masa, de que pueda haber ya células infiltradas que aparentemente no se vean, ¿sí? Entonces, por eso ahí me gustó mucho lo que comentaste de Oncopets, de que pese a que se retira la masa y el patólogo diga bordes libres sin ningún problema, pero nosotros no sabemos si al momento de hacer la resección de esa masa vía sanguínea se nos fueron células al pulmón, al hígado, al riñón. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué mejor manera de manejar eso sin entrar en un proceso quimioterapéutico que Oncopets? Estamos de acuerdo. Entonces, es una manera preventiva de que esta situación no vaya a avanzar. No vaya a avanzar. Así es, exacto. Okay. Ahora, algo que toda la gente se va a estar preguntando, porque esto es bien evidente. Costos. ¿Sí? Porque, digo, nadie vende pan frío. Nadie vende pan frío. Pero sí es un punto muy importante porque entendemos que son terapias nuevas. Yo no creo que conforme pase el tiempo, Miguel, Julio, esta situación vaya a ser más barata, como decir los celulares. Pues acaba de salir un celular nuevo y ahorita te vale 50,000 pesos y en 2 años te vale 5,000. Ok, pero hay que entender que atrás de todo este tipo de terapias hay una tecnología que lo soporta que requiere de mucha inversión y que esa inversión no se detiene, ¿sí? Punto número 1. Y punto número 2, que esa inversión tiene que seguir avanzando, porque ustedes, voy a poner un ejemplo, por decirlo así, hace 5 años tenían una inversión tecnológica para procesar todo este tipo, y ahorita tuvieron que hacer una inversión para actualizarse y tener mejores avances. Entonces, si bien quiero concientizar a la gente que no son así como poner una inyección de antibiótico, pero que los beneficios siempre van a ser mejores. Así es. Pero todo va también a depender del número de aplicaciones que se pongan en cada paciente de acuerdo a la patología. Y del millón de células por cada enfermedad y también del tamaño del perro. En el caso de los perros es muy específico, en los gatos es casi la misma, es la misma para todos. Casi es un estándar, ¿verdad? Porque el peso no es tan variable, pero en perros sí tenemos una gran variedad. No es lo mismo un chihuahua a un San Bernardo. Realmente tenemos una fórmula probada que es de infiltrar 1 millón de células por cada 2 kilogramos de peso. Entonces un perro pequeño, realmente un tratamiento va a salir bastante barato. El millón de células anda alrededor de los 1,580 pesos. No es exponencial, no quiere decir que 10 millones valgan 10 veces eso. Pero depende de la patología. Pero depende de la patología y del tamaño del perro. Entonces, a lo mejor un perro grande necesita más millones y pues va a salir un poco más caro, ¿no? En caballos también se maneja algo estándar, pero el caballo, pues al final de cuentas no es una mascota. Generalmente se le ve como un bien de capital porque va a las competencias y son los que más se atienden a este tipo de cuestiones. Y bueno, también es bastante estándar. Tenemos un programa de rejuvenecimiento para caballos, que anda alrededor de los 25,000, 26,000 pesos por ahí,
pero es un rejuvenecimiento interno integral que le va a permitir seguir en competencias. Se lo estamos ofreciendo a un sector de seguridad aquí en México, no voy a decir todo el nombre, porque retiran los caballos creo que a los 15 años, entonces pues, infíltrales esto y los vas a retirar a los 18 años, 19 años, y ese costo que tienes de mantener los caballos que ya no tienes haciendo nada, pues vas a tener caballos activos. Esa es una de las opciones. Pero sí, dependiendo del número de aplicaciones va a ser el costo de la patología. Y en los perros sí depende mucho del tamaño del perro, ¿no? Y la otra, Julio, que es importante entender, o sea, eso es lo que puede costar una terapia, decir, bueno, yo hablo y me cotizan, pero hay que tomar en cuenta de que hay gastos extras como el envío del material, que tiene que venir bajo unas condiciones específicas. En el caso de todos los envíos que nos hacen ustedes, y lo voy a decir porque es la verdad, más o menos el envío sale sobre 500 pesos promedio, porque viene hielo seco, ¿verdad? Seco. Y de alguna otra forma también hay que entender que una cosa es el costo del producto y otra cosa es el costo de la aplicación. Sí, exactamente. Porque hay cosas que si viene con exosomas es un precio, hay que utilizar ciertas, ¿cómo se llama? Soluciones especiales, si es interarticular. Sí. Porque evidentemente no le voy a poner a un paciente que tenga, voy a poner el ejemplo específico que hemos venido abordando de displasia de cadera, no se lo voy a poner sin anestesiarlo. Sí, exacto. Entonces, ahí, si yo voy a anestesiar a un perro para poner esta aplicación, evidentemente tengo que hacer un examen físico, tengo que hacer unas valoraciones laboratoriales preanestésicas que me permita saber si yo entro en la confianza de saber que ese paciente que voy a anestesiar va a estar bien. Porque la mayoría de las veces un paciente con displasia de cadera o una osteoartritis degenerativa son pacientes gerontes. Sí, claro. Y estarás de acuerdo que esos pacientes gerontes no nada más pueden tener problemas de osteoartritis, sino que también pueden tener problemas que sea cardiópata, si es raza grande o gigante, o que tenga una insuficiencia hepática o una falla renal. Y entonces esos protocolos que nosotros tenemos que abordar anestésicos, que en este caso nuestra anestesióloga Daniela, que es la que se encarga de anestesiar a estos pacientes, tendrá que valorar peso, edad, patología, para elaborar un protocolo, porque tampoco son recetas de cocina de que a todos les ponen lo mismo, para poder anestesiar a ese paciente, y eso va a incrementar el costo. No, claro, y por ejemplo, en un RejuVP te dices, pues es muy sencillo, pero se requiere las instalaciones médicas, se requiere la solución salina, se requiere el personal, entonces, bueno, ahí vamos a el conocimiento, que es muy importante. Por eso nosotros, por ejemplo, no realizamos ventas a público en general. Nuestra política es vender exclusivamente a médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque a través de ellos, que tienen el conocimiento para hacer las infiltraciones, se va a potenciar más nuestro producto, ¿no? Luego de repente no queremos que llegue algún tutor entusiasma de que yo soy enfermero y yo se la pongo. No se trata de eso. Yo creo que precisamente, exactamente, ¿no? Por eso nosotros vamos siempre de la mano con el veterinario y nos estamos apoyando con protocolos clínicos, con recomendaciones, con artículos científicos, con la misma experiencia que traemos, y en base a eso ya se realiza un programa o un programa para el animal específicamente, y bueno, ya se le dice al dueño, pues va a salir tanto, pero tu resultado va a ser así. Todo es personalizado. Exactamente. Así de fácil. Todo es personalizado porque no son recetas de cocina, sino que simple y sencillamente, de acuerdo a la edad, raza, peso, sexo, toda una serie de situaciones, cofactores que interactúan con el paciente, es como se elaboran los protocolos. Sí, exactamente. Y como siempre, pues, van a requerir algunos coayudantes, ¿no? También es un punto importante porque, por ejemplo, lo que comentábamos, o sea, inclusive en caso de ser una situación, hablando de oncopets específicamente, podemos dar terapia con oncopets y podemos utilizar terapia oncológica de ser necesario, después de acuerdo al protocolo que se indique, ¿verdad? Para que no interfieran ambos. Así es. En ese aspecto. Y obviamente, pues no sé, manejo del dolor o con los protocolos oncológicos que muchas veces ocasionan mareos, vómitos, pérdida del apetito, o sea, todo eso es lo que implica, ¿no? Entonces, pero lo que tratamos y lo que queremos dejar aquí muy en claro, tutores, dueños,
de mascotas, ustedes que son tan responsables de los clientes de Central Médica Veterinaria, que entiendan de que más vale prevenir que curar. Así es. Número 1. Y número 2, adelantarnos a una situación que de alguna manera es preferible manejar, por ejemplo, un RGV-PETS, ¿sí? que después estar instaurando un tratamiento para un paciente renal o cardiópata. Así es. ¿Ya? Y que lo pudimos ver prevenido o le pudimos ver alargado el tiempo de presentación de esta situación, que al final de cuentas sabemos que las mascotas, aun cuando las amemos y las queramos tanto, una de sus funciones, como yo siempre le he dicho, es que vienen a este mundo para prepararnos y como primer punto decirles que no somos inmortales, y segundo, como que de alguna u otra forma, pues bueno, van a morir antes que nosotros y nos preparan para lo que viene siendo las cuestiones de seres queridos humanos. Sí, de duelos, que es importante. En ese aspecto yo creo que nos dejan una enseñanza muy importante. Bueno, yo creo que estamos muy contentos de que Petzl haya estado acá con nosotros porque primero que nada la intención era dar a conocer esta compañía seria, esta compañía que tiene un respaldo científico, esta compañía que viene empujando fuerte, pero sobre todo poner a la orden y a la mano de nuestros clientela y de toda la gente que así lo desee, que la terapia de células mesenquimales o células madres es una alternativa bastante, ya no es imposible hacerla. Número 1, que también la terapia de células killer para terapia de oncopets, que así se le ha denominado en Petzl, es una terapia alternativa para problemas oncológicos, que si bien sabemos que el 80% de los problemas oncológicos en mascotas se resuelven quirúrgicamente, bueno, pues ¿por qué no ayudarles desde el punto de vista a que puedan evitar esas recaídas que son muy comunes, ¿no? Desde ese punto de vista? No me queda más que agradecerles, Julio, Miguel, es un placer haberlos tenido acá, que no sea ni la primera ni la última, porque yo sé que ustedes en la inquietud de Petzl de estar en un constante actualización y a la vanguardia de todo lo que implica la salud, en este caso ya de las mascotas, van a seguir sacando cosas nuevas y pues les dejo la invitación para que en un futuro todo lo nuevo que venga saliendo adelante, de alguna u otra forma, Conciencia Veterinaria como podcast, están las puertas abiertas para todo lo que quieran dar a conocer a toda nuestra audiencia. Recuerden que estamos tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube, con Spotify. Pues de alguna u otra forma ahí pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que pueden buscar nuestros canales y que de esa manera pueden estar al tanto de todo lo que Petzl se encarga de elaborar en pro de la salud de las mascotas. Pues muchas gracias. Yo quisiera agradecer al doctor Ramón Ruelas, a todo su staff, por habernos invitado aquí a Colima. Yo es la primera vez que estoy en esta ciudad, me gustó muchísimo. Llegué al hotel ahí en el centro y luego me fui a dar la vuelta porque realmente me gustó mucho la ciudad. El centro histórico es muy bonito. Había estado en Manzanillo, pero no había tenido la oportunidad de visitar Colima. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí, por invitarnos. Y también nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que les podamos ofrecer a usted y a sus amigos, dueños de mascotas, tutores. Y pues nada más nos queda agradecer vamos a llevar la piedra lisa. La piedra lisa. Vale, aclaración, estamos en todas las redes sociales menos en Tinder. Miguel, ¿algo que quieras agregar? No, nada más agradecer a todo tu equipo, que es un equipo que siempre es especializado en estos temas, en seguir aprendiendo. De hecho, cuando llegué a la clínica y la vi tan completa, con los estudios de laboratorio que hacen, toda la cirugía, radiológico que realizan, se me hacía una empresa muy seria para poder implementar este producto, ya que este producto se le debe dar la importancia que es, ¿no? Y la seriedad que es hacia el sector que lo estamos empujando. O sea, porque si nosotros damos un producto de seriedad, queremos que también la empresa que lo esté aplicando sea una empresa seria, y creo que caímos en muy buenas manos. Pues no me queda más que agradecer. Recuerden que nos pueden buscar, podcast va a estar grabado y posteriormente se va a subir al canal de YouTube. Acá Daniela es la que se encarga de hacer toda la edición, y gracias a Claudio, que siempre nos apoya en la cuestión del staff y la organización acá. Gracias a Petzl,
a Carlos que está por allá, al doctor Darien también que está allá con difusión a Cuba, cómo no, ¿verdad? Y bueno, venga para que se despidan de acá y que lo conozcan, sobre todo Carlos y el doctor Darien, para que vean que él siempre nos está apoyando. Muchísimas gracias. De alguna otra forma, pues esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Trataremos también de mejorar nuestro staff, porque se convierte en un estudio de grabación, pero Conciencia Veterinaria va creciendo poco a poco y lo que queremos es captar sobre todo la atención tanto de la sociedad civil como de los médicos veterinarios que quieran estar a la vanguardia, ¿no? Sí, exactamente. Es que es importante. Y recuerden que en Central Médica Veterinaria contamos ya con la terapia regenerativa de células mesenquimales de PetCell, un producto de vanguardia, un producto futurista, un producto que de alguna u otra forma va a repercutir tanto en la calidad como en la salud de sus mascotas. Y cualquier informe, háganoslo saber, ya sea vía WhatsApp, vía Messenger, por todas las redes sociales, menos en Tinder, y porque no estamos ahí, y con gusto les podemos atender. Buen día. Muchas gracias.